Buen día, me presento. Mi nombre es Estefanía Carolina Saki Castro, estudiante de Licenciatura Jurídica y Social de la Universidad Mariano Gálvez. Este es Derecho Civil 2, Código Civil, Decreto Ley número 106. Hoy hablaremos de la propiedad y las formas de adquirir la propiedad. Empezamos por la propiedad. El artículo 464 nos establece: la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las observancias de las obligaciones que establece la ley. Nos vamos a centrar mucho en el derecho de gozar y disponer, ya que estos son atributos del derecho de la propiedad. Derecho de goce: la facultad de disfrutar eh, los frutos y productos que la cosa genere, ya sean naturales, civiles o industriales. Derecho de disponer: la facultad de disponer de las cosas, lo que incluye enajenarlas, venderlas, donarlas, grabarlas, hipotecarlas o incluso destruirlas. ¿Por qué? Porque nosotros disponemos de la cosa en sí. Hay disposiciones generales. Aunque es un derecho absoluto, la propiedad no es ilimitada. La ley establece restricciones por razones de interés social y convivencia. Por ejemplo, expropiación forzosa. Esto lo establece en el artículo 40 de la Constitución Política y 464 del Código Civil. El Estado puede privar a un particular de su propiedad por causas de utilidad pública, mediante una indemnización. Limitaciones legales: la servidumbre, normas de construcción, regulaciones ambientales, entre otros. Defensa: tienes derecho a defender tu propiedad por medios legales. Nadie puede arrebatarla sin un juicio previo, donde sea usted citado, escuchado y vencido. De las limitaciones de la propiedad. De las limitaciones de la propiedad. Claro, usted tiene el derecho en su propiedad de gozar y disponer, pero hay límites. En los artículos siguientes nos los establecen. 473, subsuelo y sobresuelo. 474, provisión de hacer excavaciones que dañen al vecino. 475, deslindes y amojonamientos. 476, obligación de cerrar el fondo. 477, construcciones cerca de edificios públicos. 478, servidumbres establecidas. 479, construcciones no permitidas. 480, prohibiciones de actos que dañen la pared medianera. 481, siembra de árboles cerca de heredad ajena. 482, derecho de exigir que se arranquen los árboles. 483, ramas que se caen sobre la propiedad del vecino. 484, obras peligrosas. Claro, la propiedad es nuestra, tenemos el derecho de gozar y disponer, o sea, como decíamos, venderla si queremos. O sea, nosotros disponemos de la cosa y también podemos gozar de lo que hay en ella. Pero, por ejemplo, yo sembré un arbolito, un árbol de limones. Yo le echo abono, yo le echo agua, yo lo cuido. Y hay unas ramas que traspasan con el vecino, al terreno del vecino, empiezan a florecer, a dar frutos y nos preguntamos, ¿de quién son esos frutos? Si yo tengo el árbol en mi patio, si yo le echo agua, si yo le doy abono, ¿de quién son esos frutos? Pues déjeme decirle que en el artículo 483 establece que esos frutos son del vecino. ¿Por qué? Porque hay un límite en mi propiedad y esas ramas ya están en la propiedad del vecino. Esas ramas ya le pertenecen, esos frutos le pertenecen al vecino. Igualmente, si las ramas no las quisiera el vecino ahí, las puede mandar a cortar. Nos puede decir que la cortemos. ¿Por qué? Porque está en la propiedad de él, ya llegó al límite de la nuestra. De la copropiedad. Pues nos preguntamos, ya hablamos de la propiedad, que es
el derecho de gozar y disponer de algo individualmente. ¿Pero qué es la copropiedad? Definición de la copropiedad. Propiedad compartida por dos o más personas o entidades. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros quisimos comprar un terreno con mis 4 hermanos. En total somos 5. Compramos un terreno en conjunto y aún todavía no lo hemos dividido. O sea, todos somos dueños de ese terreno porque todos dimos la misma cantidad de dinero. O sea, eso es una copropiedad. ¿Por qué? Porque todos estamos incluidos en ello. Artículo 485. Nos establece cuándo hay copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro individuos a varias personas, a falta de contrato o disposiciones especiales. Se rige la copropiedad por disposiciones del presente capítulo. Derechos y obligaciones. Claro, hay derechos y obligaciones en la copropiedad. El Código Civil lo establece desde el artículo 486 al 492. Lo vamos a leer a grandes rasgos para establecer un poco más de cómo van definidos cada artículo. Cada copropietario puede hacer uso del bien común siempre que no perjudique a los demás. Todos deben contribuir a los gastos de conservación. Un copropietario puede renunciar a su parte para liberarse de esta obligación. Para hacer alteraciones importantes o para la administración del bien se necesita el acuerdo de la mayoría, que represente al menos 2/3 partes del valor total del bien. Cada copropietario puede vender, ceder e hipotecar su cuota. Los demás copropietarios tienen derecho de tanteo. Nos preguntamos, ¿qué es derecho de tanteo? Pues tienen derecho de preferencia. ¿Cómo está eso? Pues nosotros compramos entre 5 personas un terreno. Y por ejemplo, María ya no quiere pertenecer a la copropiedad y dice, bueno, primero se lo tiene que ofrecer a los otros 4. ¿Por qué? Porque es derecho de tanteo, tienes preferencia. Antes de irlo a ofrecer a otro lado, se los ofrece a ellos 4. Si ninguno de ellos dice que no quiere su parte o no la quieren comprar, entonces ya lo puede ofrecer en otro lado. Pero primero son con los copropietarios. ¿Cómo se extingue la copropiedad? Pues el artículo 503, la copropiedad cesa por la división de la cosa común, por sus pérdidas, destrucciones, enajenaciones o por las consolidaciones o reuniones de todas las cuotas a un solo copropietario. Ahí cesa, ahí se extingue la propiedad. Copropiedad en medianería de inmuebles. La copropiedad en la medianería de inmuebles ocurre cuando un elemento que separa dos propiedades como un muro, valla o seto pertenece a los dos dueños de ambos inmuebles contiguos. Artículo 505. Medianería. Hay copropiedad en una pared, foso o cerca que sirve de límite y separación de dos propiedades contiguas y mientras no haya prueba o signos exteriores que demuestren lo contrario, se presume 1. En las paredes divisorias de los edificios contiguos hasta el punto común de la elevación. 2. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo. 3. En las cercas, vallas o setos vivos que dividen los previos rústicos. Propiedad horizontal, ya hablamos de la propiedad, de la copropiedad. La propiedad horizontal es un régimen de propiedad que combina propiedad exclusiva de una unidad, como un apartamento o local, con la copropiedad de las áreas comunes de un edificio en conjunto. ¿Qué quiere decir? Usted mira un edificio bien parado, ahí se divide por pisos, los pisos tienen departamentos, los departamentos tienen cuartos. Al usted comprar
un piso completo, compra todos los departamentos que están en el piso. Si usted solo compra un departamento, compra todo del departamento para adentro, ya sea sus cuartitos y todo eso. Ya la copropiedad usted la tiene en las áreas comunes, por ejemplo, una escalera, si el edificio tiene elevador, esas son áreas comunes. Ustedes son copropietarios de esa área. En el artículo 528, propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Los distintos pisos, departamentos, habitaciones de un mismo edificio de más de una planta, susceptibles de aprovechamiento independiente, puede pertenecer a diferentes propietarios en una forma separadas o en condominios, siempre que tenga salida a vías públicas o a terminados especiales comunes que conduzcan a dichas vías. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? Claro, hay un origen de cómo podemos saber que es una propiedad horizontal. El artículo 529 nos establece cómo se origina la propiedad horizontal. El régimen de propiedad horizontal dividida puede originarse a cuando los propietarios de cada piso o cada departamento se haya inscrito en el régimen de propiedad como fincas. B. Cuando una persona o varias personas construyen un edificio con el mismo fin. C. Cuando las disposiciones de la última voluntad instituyen a herederos. Cuando se lo hereda, ahí se forma una propiedad horizontal. Así usted se hace heredero de una propiedad horizontal. ¿Cómo? Si todos se rigen al registro de propiedad como fincas, o sea, se registran como fincas. Esto ya es una propiedad horizontal, cuando una persona construye o varias personas construyen el edificio, cuando las disposiciones de su última voluntad, o sea, quiere decir cuando se lo heredan a usted. Son tres cosas de cómo se origina la propiedad horizontal. Propiedad singular o condominio. El artículo 533, propiedad singular o condominio. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Son como los elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación, servicios generales, para el uso de goce de todo el inmueble de cada planta. Como les decía, usted es propietario de su piso, usted es propietario de su departamento, pero es copropietario de las cosas comunes. Por ejemplo, si ustedes tienen balcón o tienen, perdón, balcón, si ustedes tienen terrazas, eso es un área común, quiere decir que ustedes son copropietarios de toda esa área común. Si el piso que usted compró un piso completo, usted es propietario de ella. De la propiedad de las aguas, claro, hay propiedad también en las aguas. Definición: la propiedad de las aguas. En el derecho se refiere a las aguas que pueden ser de dominio público, pertenecen a la sociedad y el Estado las administra, o de dominio privado, pertenecen a los particulares en sí. Obras y derechos sobre las aguas, pozos y obras subterráneas. El artículo 581. Cualquier propietario puede abrir pozos en sus fincas para obtener aguas subterráneas. Sin embargo, no puede desviar aguas públicas o privadas ya existentes. Distancias para construir. En el artículo 582 y 583 establecen: los pozos artificiales deben estar a más de 40 metros de edificios ajenos, carreteras o vías de ferrocarril. Deben estar a más de 10 metros de otras fuentes, ríos o canales. En áreas urbanas, los pozos deben tener una separación mínima de 2 metros entre sí y en áreas rurales de 15 metros. Acá ya entramos en modos de adquirir la propiedad, formas de adquirir la propiedad. A. Propiedad por ocupación.
En el artículo 589, ocupación del mueble. La cosa mueble o semoviente que no pertenece a ninguno puede adquirirse por ocupación de conformidad a lo dispuesto en la ley especial. Artículo 590. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no estén reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Muebles que pueden ser objeto de ocupación. Artículo 591. Puede ser objeto de ocupación las piedras, conchas u otras sustancias que se encuentren en las riberas del mares, ríos, arroyos de uso público que no presenten señales de dominio interiores. También puede ser objeto de ocupación las cosas cuya propiedad abandonada voluntariamente su dueño. Artículo 592. Tesoros descubiertos. El tesoro encontrado en el terreno de propiedad pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terrenos ajenos se divide por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que haya hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubrimiento no tendrá derecho a su porción si el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. Bienes mostrencos. El artículo 596. Bien mostrenco. El que encontrare un mueble o semoviente al parecer extraviado o cuyo dueño se ignore, debe presentar a las autoridades municipales más próximas al lugar donde hubiere tenido lugar el hallazgo. Las autoridades que reciban el bien mostrenco podrán el hecho a conocimiento público y si transcurriere el término fijado no se presentare la persona justificando su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. De la posesión. Posesión se refiere al poder del hecho sobre una cosa o un derecho, ejercer como si fuera el dueño, como el ánimo de tener para sí o un derecho sobre sí misma. Es una figura distinta a la propiedad, pues se requiere ser el propietario, no se requiere ser el propietario para poseer, se enfoca en la relación física y material con un bien. Artículo 612. Concepto de la posesión. El poseedor, el que se ejerce sobre un bien, todos o alguno de las facultades inherentes del dominio. Artículo 614. Cosa que no hay posesión. Cosas que no hay posesión. No es poseedor quien ejerce el poder sobre la cosa en virtud de la situación dependiente en que se encuentra respecto al propietario de la misma y retiene aprovechamiento de este en cumplimiento de las instrucciones que él ha recibido. Artículo 615. Tampoco es poseedor el que tiene la cosa o disfruta del derecho por actos meramente facultativos o de simple tolerancia o concedidos o permitidos por el propietario. Artículo 616. Bienes y objetos de la posesión. Solo puede ser objeto de posesión los bienes corporales, los derechos que sean susceptibles de apropiación, la posesión de los derechos que se rigen de la misma disposición que regula las cosas corporales. Artículo 617. La posesión presume la propiedad. La posesión da al que tiene la presunción de la propiedad. Mientras no se pruebe lo contrario, solo la posesión se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída. Puede producir el dominio por usucapión. Artículo 618. Transmisión de la posesión. La posesión continua de derecho de la persona sucesor. El poseedor puede agregar a la suya la posesión de uso antecesora o antecesores
que tal que ambas posesiones tengan los requisitos legales. Artículo 621. Justo título. Es el justo título para la usucapión el que, siendo trasladado de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Posesión de buena fe y mala fe. Poseedor de buena fe, artículo 624, tiene derecho a quedarse con los frutos cosechados o rentas que se haya producido en el bien, que se le pague los gastos necesarios y útiles que se haya realizado, retener el bien hasta que se le pague, adquirir la propiedad por usucapión. Poseedor de mala fe, establecido en el artículo 628 y 629. Es quien entra a poseer sin ningún título legal, sabiendo que su título está defectuoso, está obligado a devolver el bien y todos los frutos que se hayan percibido. Es responsable por las pérdidas o deterioro del bien, incluso por caso fortuito. Claro, hay poseedores de buena fe que lo hacen de buena voluntad y hay poseedores de mala fe. Caso fortuito. Frutos percibidos. El artículo 625. Se tiene percibidos los frutos naturales desde que se separa o se levantan. Los frutos civiles se producen por día a día. Pertenecen al poseedor de esta proporción, luego que los debidos, aunque no lo haya recibido. Artículo 630. Posesión discontinua. Existe discontinuidad en la posesión cuando la cosa poseída sea abandonada, desamparada o por más de un año o antes, cuando expresa o tácitamente se manifiesta la intención de no conservarla. Artículo 632. Posesión públicas y clandestinas. Posesiones públicas es las que se disfrutan de manera que pueda ser conocida por todos, y clandestina las que se ejercen ocultándola a los que la tienen derecho para oponerse a ella. La posesión de la herencia. Establecida en el artículo 641, la posesión de la herencia se adquiere desde el momento de la muerte del causante, aunque el heredero lo ignore. El que valientemente repudia una herencia se entiende no haberla poseído jamás. C. De la usucapión. Es el orden que da el juez para elevar la categoría a dueño a una persona que ha poseído. Artículo 620. Condiciones para la usucapión. Para que la posesión produzca el dominio se necesita está fundada en justo título, adquirida de buena fe, de manera continua, pública, pacífica y por el tiempo señalado en la ley. Artículo 633. Posesión de bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles, la posesión por 10 años, con las demás condiciones señaladas en el artículo 20, o sea, el artículo anterior que leímos, da derecho al poseedor para solicitar la titulación supletoria a fin de ser inscrita en el registro de la propiedad. Artículo 642. ¿Quiénes pueden adquirir por usucapión? Pueden adquirir la propiedad por usucapión todas las personas capaces de adquirir cualquier otro título. Artículo 643. Cosas prescribibles. Son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres. Artículo 646. La usucapión solo favorece al que posea nombre propio. El que posea nombre
de otro no puede adquirir por prescripción la cosa poseída, a no ser que legalmente se haya mudado las causas de la posesión. Juicio titulación supletoria. Artículo 20. Condiciones para la usucapión. Artículo 630. Posesión del bien inmueble. Estos dos artículos son del Código Civil. Sin embargo, la ley de la titulación supletoria establece que si usted ha poseído un terreno con título de dueño y cumplimiento presupuesto de la ley de 10 años, puede usucapir y convertirse en un nuevo dueño particular. Plazos y requisitos. Plazos y requisitos. Artículo 651. Código Civil. Bien inmueble. La propiedad se adquiere por usucapión en 10 años. Bienes muebles. La propiedad se adquiere por usucapión en 2 años. Posesión a nombre propio. Artículo 646. Solo se puede adquirir por usucapión si se posee el bien a nombre propio. No se puede suscribir si se posee a nombre de otras personas, por ejemplo, como arrendador, arrendatario. Ese es un ejemplo de cómo no se puede. Cosa que no corre la prescripción. La ley establece situaciones en las que el plazo de usucapión se detiene. Esto ocurre contra menores o incapacitados mientras no tenga un representante legal, entre familias cercanas, entre padre e hijo durante la patria potestad, entre cónyuges, entre tutores y los pupilos mientras dure la tutela, entre copropietarios mientras el bien se mantenga indivisión. De la asección. El derecho civil. La asección es un modo de adquirir la propiedad de un bien, que consiste en el que el dueño de una cosa se hace también dueño de aquella la cosa produzca, o de la que se une, se incorpora a ella de forma inseparable, ya sea por obra de la naturaleza o por intervención del humano. Artículo 655. Frutos naturales y civiles. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Artículo 656. Solo frutos naturales, los productos espontáneos de la tierra, los que crías animales y demás productos que se obtengan con o sin la industria. Artículo 657. No se conceptúa frutos naturales, sino los que están manifestados, productos o nacidos respecto a los animales, basta que estén en el vientre de la madre. La cría de los animales pertenece exclusivamente a la dueña de la hembra o al dueño, salvo que se haya estipulado lo contrario. Por ejemplo, tengo una perrita, un perrito macho y una vecina me presta para que usarlo con su perrita, salvo que nosotros hayamos estipulado lo contrario. Por ejemplo, llegamos a un acuerdo que cuando nazcan los perros me va a dar uno. La cosa principal es la perrita, la cosa accesoria es el esperma del perro. Entonces, es una cosa principal y hay una cosa accesoria a ella. Entonces, si nosotros no hubiéramos llegado a un acuerdo y mi perrito solo se me hubiera escapado y hubiera preñado a la perrita, yo no tengo derecho. ¿Por qué? Porque es una cosa accesoria el semen del perro. Entonces, yo ya no tengo derecho a ella. Artículo 658. Asección por incorporación a bienes inmuebles. Lo que se une o se incorpora a una cosa pertenece al propietario de esta, de conformidad a las disposiciones siguientes. En el artículo 659, toda construcción, siembra, plantación u obras verificadas sobre una debajo del suelo
se presume hechas por propiedad a su expresas que le pertenecen a él. Artículo 671. Dominio público. Este dominio público, lo que en el mar arroje y no tenga dueño conocido, salvo lo dispuesto en el título relativo de ocupación y de las leyes especiales. Artículo 687. Cosa principal. Si se pudiera hacer la calificación de forma... Artículo 688. Establece cosas accesorias en las pinturas, escrituras, bordados, en los escritos, impresos, grabados y litografías. Se estima por cosas accesorias las tablas, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. Esas son cosas accesorias. Artículo 702. Cuando la cosa se halla común entre los propietarios de la materia que se halló formando, cada uno de ellos podrá pedir su venta por cuenta de los interesados. Para poder seguir conociendo más de estos temas, para poder seguir desenvolviéndonos en estos artículos, los cuales fueron del 464 al 702. Es muy importante seguir recopilando información, ya que para las diapositivas pudimos observar artículos de otras leyes. Acá podemos leer y seguir aprendiendo en el Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de Minería, Ley de Titulación Supletoria, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Constitución Política de la República de Guatemala, los cuales abarcan algunas partes del artículo 464 hasta el artículo 702 del Código Civil. Gracias por su atención. Hemos llegado a la parte final en la cual culminamos. Trataré de dejarle las diapositivas acá abajo por si a usted le interesa seguir aprendiendo más sobre estos temas del derecho civil.